Abramos nuestras Biblias, por favor, en Juan, capítulo 9. Este es el texto de la predicación del día de hoy. Este es el mensaje número 16 de la serie de predicaciones del libro de Juan, Jesús, la luz de la vida. El título de la predicación es Aceptando la luz de Jesús. Juan, capítulo 9, nos dice lo siguiente en la palabra de Dios. A su paso, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego, quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosnas decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre, que se llama Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es ahora que puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos ya habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo aquel que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido de alguien que le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú, que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que había expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le pregunté: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús le dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Oremos. Señor, gracias porque nos permites leer tu palabra en Juan capítulo 9.
Rogamos, Señor, que tú hables a nuestra mente y corazón, que nos permitas atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Platón escribió un famoso libro llamado La República, un libro mundialmente conocido. Dentro de este libro, Platón planteó una mitología, un mito, una imagen llamada el mito de la caverna, muy conocido por cada uno de nosotros. ¿Pero en qué consiste este mito? Bueno, este mito consistía en hombres que habían nacido dentro de una cueva, habían sido amarrados por sus brazos y por sus pies y solamente tenían acceso a ver al muro frontal que ellos tenían enfrente. Lo interesante de este asunto es que al ver el muro, ellos veían algunas imágenes en la pared y ellos se preguntaban si existía algo más real que solo estar viviendo en la cueva. También la historia nos narra de que arriba de sus cabezas había un hueco donde había luz y ellos siempre se preguntaron qué habrá al final de la luz del túnel. Uno de ellos tuvo la oportunidad de salir, lo desencadenaron y lo llevaron al final del túnel. Se dio cuenta de que existía un mundo real. Había árboles, había comida, había otras personas. Se dio cuenta que la vida no era más allá, era más allá que estar viviendo en una cueva, en la oscuridad, amarrado, viendo una pared. Y experimentó la luz. Por un momento le dolió un poco sus ojos, pero se acostumbró a esta luz. Fue tan emocionante su encuentro con la luz que decidió regresar a la caverna a contarles a los demás hombres que estaban aprisionados ahí, a contarles su experiencia. Lo increíble de esta historia es que este hombre, cuando volvió a la cueva, volvió a sentir amor por la oscuridad y este deseo de quedarse en la cueva, de tal manera que olvidó por completo un día lo que fue experimentar la luz. Este hombre dijo: creo que aquí estoy más a gusto, creo que aquí me siento más a gusto. Y este hombre rechazó la luz y decidió permanecer en la caverna, atado en la oscuridad. En Juan, capítulo 9, encontramos una historia similar. Jesús, en Juan, capítulo 8, versículo 21, Jesús ya se había declarado él mismo al mundo como la luz del mundo. Él ya había dicho, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. La gente sorprendida ante esta declaración, muchos lo siguieron, otros lo rechazaron, pero ahora en Juan, capítulo 9, encontramos que Jesús se topa con un ciego de nacimiento, pero también se topa con la respuesta de los fariseos ante el milagro que él haría, que es sanar a este ciego de nacimiento. Ahora, ¿de qué se trata este pasaje? ¿De qué se trata Juan capítulo 9? Bueno, se trata del encuentro de Jesús con un ciego de nacimiento. Él lo sana, él acepta la luz, pero los fariseos que ya habían convivido con Jesús habían rechazado el querer esa luz que Jesús ofrecía. Por lo tanto, encontramos dos clases de personas aquí en Juan capítulo 9. Número 1, un grupo de personas que aceptaban la luz de Jesús, que decidían seguirlo, vivir para Él, vivir en Él, rendir sus vidas a Él. Pero otro grupo de personas eran estos fariseos que tenían un encuentro con la luz, pero decidían rechazar la luz. Decidían criticar la luz, decidían que estaban mejor en la situación en la que ellos estaban. Por lo tanto, mientras unos rechazan la luz, otros la experimentan, la viven y se gozan en ellas. Por lo tanto, la pregunta de esta predicación es la siguiente: ¿cómo aceptas o rechazas la luz de Jesús? ¿Cómo aceptas o rechazas la luz de Jesús? A la luz de un hombre ciego de nacimiento, que estaba ciego desde que nació y aceptó la luz. ¿O cómo rechazas a la luz de los fariseos, que ellos eran doctos en la Biblia, conocían las Escrituras, habían tenido encuentros con Jesús, pero rechazaron esta luz? Tienen ahí sus bosquejos. Punto número 1, experiencia de la oscuridad. La experiencia de la oscuridad. Punto número 2, una vida de ceguera espiritual. Y punto número 3, la cura para la ceguera. La experiencia de la oscuridad, una vida de ceguera espiritual y la cura para la ceguera. Dicen los versículos del 1 al 6 y 7, nos dice lo siguiente: que Jesús estaba a su paso, vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y versículos 6 y 7 dice que escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se lo untó en los ojos. Y Jesús le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé.
¿Qué nos quiere decir Jesús o cómo podemos interpretar esta historia que Jesús está haciendo en su encuentro con este hombre de nacimiento? Bueno, lo que quiere hacernos mostrar Jesús, como en Juan capítulo 8, 21, es que de Él proviene la luz. Que solamente Él puede proveer una luz para poder vivir. Iglesia, así como el día de hoy no hay una cura para la ceguera de alguien que nació así, un ciego congénito, así como no hay una cura, no hay tecnología todavía para que se cure a alguien que nació ciego, lo que Jesús quiere mostrar es que hasta el día de hoy solamente en Jesús se encuentra la luz para poder vivir. Lo interesante es que Jesús envía al estanque de Siloé a este hombre. Y se nos dice el texto que el tanque de Siloé significaba enviado. Significa, por lo tanto, que este hombre escuchó a Jesús, sintió que le puso algo en sus ojos, saliva y tierra, lo untó y lo mandó al estanque. Y este hombre fue al estanque, se limpió y se dio cuenta de que veía. En otras palabras, ¿qué hizo este hombre? Creyó. Creyó que podía tener la oportunidad de poder ver ante su encuentro con Jesús. Ahora, déjame decirte lo siguiente. En el contexto de un ciego era una persona desfavorecida completamente. Un ciego era una persona como este, que no tenía la oportunidad de trabajar, no tenía la oportunidad de tener relaciones, no tenía la oportunidad de producir dinero. Al contrario, el texto nos dice en Juan 9 que este hombre estaba a la puerta del templo pidiendo limosna. Era un mendigo. Y este hombre realmente no tenía la oportunidad de encontrarse con Jesús, sino que Jesús va a su encuentro y lo sana de su ceguera espiritual. Ahora, ¿qué hace este milagro en su vida? ¿Cuál es lo más simbólico de este milagro en su vida o de las cosas más importantes de este suceso? Bueno, es que este milagro había producido un cambio en todo su aspecto. Este hombre, desde que nació, no había podido ver nunca el destello de una luz. Nunca había podido tener la oportunidad de caminar sin la incertidumbre si se va a caer o no. Pero este hombre ahora, a través de la sanidad de Jesús, este hombre va a poder ver el sol, va a poder ver a la gente, va a poder ver el mundo, va a poder ver la realidad de este mundo. Pero también tiene la posibilidad de ver a Jesús como un Salvador. Jesús mismo lo dijo, Juan 8:12, lo vuelvo a repetir, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, estamos hablando de luz y oscuridad. ¿Qué quiere significar la luz en Juan capítulo 9 que Jesús ofrece? Pues la luz significa un cambio de vida. La luz significa que ya no andaremos en tinieblas, sino que tendremos una luz para guiarnos, para caminar, para ver, pero sobre todo a la luz de Jesús. Eso significa la luz en Juan capítulo 9. Una relación con Jesús, una oportunidad de cambio en nuestra vida. Pero también encontramos el encuentro de este ciego con sus vecinos. Este encuentro del ciego con las personas con las que tal vez podía conocer. En el versículo 8 nos dice lo siguiente: sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? El versículo 9 nos dice, unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece, pero él se identificaba y decía que sí. Ahora este hombre les platica en su encuentro con ellos que simplemente Jesús se le había aparecido, lo mandó al estanque de Siloé y había sido sanado. Este hombre en su encuentro con sus vecinos no sabía dónde estaba Jesús, pero sí sabía que había habido un cambio en su vida. Este hombre está confundido y dice, no sé qué está pasando, pero sí sé una cosa, ya no estoy ciego. Pero este relato, querida iglesia, nos enseña mucho acerca de la intención de salvación que Jesús ofrece y la manera en la que lo podemos aceptar. La manera en la que Jesús tiene un encuentro con nosotros y la manera en la cual tú y yo podemos reaccionar a este encuentro. Este hombre estaba solo. Este hombre no tenía relaciones. Este hombre solo se sentaba en las puertas del templo, pedía dinero. No realmente tenía ninguna posibilidad de encontrarse con Jesús. O sea, este hombre tenía muy pocas posibilidades de tropezarse con Jesús y decirle, oye, ¿me ayudas?
pero más bien Jesús se acerca a él y lo sana y lo salva de esta ceguera. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar el Señor con esto en Juan 9? Que Dios alcanza a los pecadores, que Dios alcanza a los ciegos, que en Dios tenemos la oportunidad de ser salvados y que a Él tenemos la oportunidad de tener una luz, de verlo como Salvador. Entonces, punto número 1, la experiencia de la oscuridad. Este hombre había experimentado toda su vida una oscuridad y de un día a otro Jesús se encuentra con él y lo sana y se topa con la luz. ¿Qué ilustra esto para nosotros, iglesia? Que nosotros los cristianos somos una imagen de este ciego. Estábamos perdidos, estábamos abandonados, estábamos en oscuridad viviendo a la luz de nuestros pecados y de nuestras circunstancias difíciles. Pero Jesús viene a ser un rayo de luz para nuestra vida. Jesús vino a mostrarnos la luz para poder caminar en él. Esto significa que en medio de todas las dificultades que tenemos en este mundo caído, como este ciego, nosotros podemos vivir. Nosotros podemos tener una relación con Dios. En pandemias o sin pandemias, en circunstancias agradables o no agradables. Este ciego representa la manera en la cual tú y yo podemos aceptar a Jesús. Decir, Señor, sí quiero ser sanado. Te obedezco y quiero vivir tu luz. La pregunta para ti, amada iglesia, es, ¿aceptas esta luz? ¿Sigues esta luz? ¿O vas a perder la oportunidad y vas a decir, la quiero rechazar? Porque esto es lo que vamos a ver ahora en el punto número 2. Una ceguera espiritual. Y comienza esta ceguera espiritual que las personas tenían al rechazar la luz de Jesús en el versículo 2. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ahora, aquí hay una cuestión bastante interesante. Sus discípulos creyeron que este ciego de nacimiento era ciego de nacimiento por causa de un pecado en específico. Y esta es una muy mala teología con respecto al pecado. Ahora quiero tener cuidado en lo que voy a decir. Claro, definitivamente en el sentido general, todas las enfermedades, todas las maldades, todo lo malo que hay en este mundo caído es por consecuencias del pecado. Pero la mala teología es llevar la doctrina del pecado a creer que por pecados específicos iban a haber consecuencias específicas. Déjenme ilustrarles de la siguiente manera. Es como si yo el día de mañana cometo un error, cometo un pecado y al día siguiente tengo consecuencias específicas por ese pecado. No me sirven las piernas, no puedo moverme. Y no es así la doctrina del pecado. Los judíos y sus discípulos de Jesús creían en esta doctrina del pecado porque tenían la tendencia de exagerar la ley, llevarla a un extremo no correcto. ¿Pero por qué? ¿Por qué se cuestionaban eso? ¿Por qué creían ellos realmente que toda cosa mala que pasaba provenía de un pecado en específico? Bueno, porque ellos creían que simplemente si eres bueno, te va bien. Si eres malo, te va mal. Relacionaban cada problema específico en sus vidas con un pecado en específico y Jesús vino a cortar con esta idea porque nos dice en el versículo 3 y 5 al 5 la respuesta de Jesús a sus discípulos y les dice, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Jesús quiere descartar la idea de sus discípulos al creer que los pecados personales de este hombre y los pecados de sus padres eran las causas a las cuales atribuir esta ceguera de nacimiento. Definitivamente, si hay que mencionar una causa, sería el pecado de Adán. Claro que sí, sería la caída de este mundo. Pero Jesús lo que nos quiere llevar es que sobre todas las cosas, muchas cosas que tienen que ver con las consecuencias del pecado, tienen que ver una obra de Dios en medio de ellas. Jesús mismo da esta respuesta y dice, llevar a cabo una obra. Lo que está diciendo Jesús es lo siguiente, es que todas las aflicciones, todos los sufrimientos no pasan por ser un pecado en específico, pero sí
tienen un propósito específico y se nos dice que es glorificar a Dios. ¿Qué nos quiere mostrar Jesús en su encuentro con un hombre que tenía una ceguera de nacimiento? Bueno, el propósito de esto es enseñarnos nuestra propia ceguera espiritual. A la luz de una ceguera física, mostrarnos la ceguera espiritual que nosotros podemos tener y llevarnos al entendimiento de que solo en Jesús podemos realmente tener iluminación en nuestra vida. Solamente podemos tener la luz de Jesús en Jesús, a través de Jesús. Ahora, otra de las cosas también que vemos con respecto a una vida en ceguera espiritual es el encuentro de este ciego de nacimiento con los fariseos. Vemos un contraste en la manera en la cual podemos experimentar el aceptar o rechazar la luz. Y en este caso es todo lo contrario a este hombre, es rechazarla. Se nos dice en los versículos del 13 al 25 y el 34 que habían ciegos espirituales. ¿Por qué? Porque estos fariseos, estos judíos tenían la tendencia de juzgar a la gente, criticar a la gente. Se nos dice el versículo 16 lo siguiente. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros decían: ¿cómo puede este pecador hacer señales? Fíjense, el mismo problema de los discípulos de Jesús que creían que este hombre era ciego de nacimiento por causa de pecados específicos, lo tienen los fariseos, pero a un nivel más extremo. Se nos dice: este hombre no viene de Dios porque no respeta el sábado. Ahora, la pregunta aquí es: ¿acaso ayudar a alguien en su necesidad más fundamental, como lo era este ciego poder ver, no era algo bueno? Ayudar a este hombre realmente en su necesidad más fundamental, que era estar ciego y necesitaba luz, ¿estaba mal ayudarlo? Bueno, los fariseos pensaban que sí. Estos fariseos pensaban que sí. Esta es la misma ceguera espiritual. Esta es una representación de la ceguera espiritual. Rechazar a Jesús y a su obra a toda costa. Lo grave, iglesia, no es que estuvieran felices, de verdad. Lo grave es: bueno, estamos contentos porque está ciego. No, lo grave no es que se hayan gozado de esto. Lo grave es que realmente, a pesar de todos los milagros, todas las señales, todos los encuentros que Jesús habían tenido con los fariseos, seguían una y otra vez en rechazo a Jesús. Seguían una y otra vez no queriendo aceptar la luz de Jesús. Eran ciegos. Estos hombres vivían en oscuridad, como la ilustración que te acabo de contar de estos hombres en una caverna. No querían ir a la luz, no aceptaban la luz de Jesús. Los fariseos, querida iglesia, es la ilustración más grande de que podemos ser religiosos. Podemos sentarnos en las bancas de la iglesia, podemos saber las escrituras, pero podemos estar muy, muy alejados de la luz de Jesús. Muy alejado de la luz de Jesús. Estos religiosos creían que ellos eran buenos, que ellos eran iluminados, no necesitaban a Jesús. Me encanta lo que dice Tim Keller en su libro del Dios pródigo con respecto a esta tendencia que tenían los fariseos al ver la ley y exagerarla en su máxima expresión. Dice lo siguiente: muchas veces cumplimos la ley de una manera tan drástica y exagerada, y lo único que resulta en eso es rebeldía. Y lo único que resulta en esto es rebeldía. Estos fariseos eran rebeldes. Estos fariseos sabían la ley, memorizaban la ley, tenían unos encuentros con las escrituras todo el tiempo, pero la exageraron tanto, eran tan drásticos, eran tan duros con ella, que al mismo Hijo de Dios la rechazaban. Esto era lo que hacían los fariseos. Tenían una disciplina tan rigurosa, tan distorsionada, tan cuadrado, que cualquier acto de no hacerlo acababan incluso al Hijo de Dios, al hombre más santo que ha pisado la tierra, de tacharlo como pecador. Como pecador. Pero también se nos dice en los versículos del 19 al 21, la humillación que estos fariseos hicieron con este hombre al presentarlo, este hombre que había sido sanado de su ceguera. Se nos dice que lo querían humillar tanto, no creían en lo que Jesús había dicho, que llamaron a sus propios padres. Llamaron a sus propios padres para corroborar si realmente este era su hijo y si realmente Jesús había hecho esta obra. Y les preguntan: ¿cómo es que ahora puede ver?
¿Cómo es que este hombre ahora puede ver? Y los padres confirmaron que era su hijo, que sabían que había nacido ciego, pero que no sabía cómo había dejado de ser ciego. Esto nos dice mucho acerca de este hombre ciego y la relación con sus padres. No era buena. No era buena. Estos fariseos habían humillado a este hombre en su religión, en su fariseísmo, en su religiosidad, en no creer a Jesús, que lo humillaron trayendo a sus padres. Y estos fariseos se frustran por no encontrar las respuestas. Versículo 24, estos fariseos retan a este hombre que había sido sanado y le dicen: da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Lo más interesante es que en los versículos también, en el versículo 26 dice que ellos le volvieron a preguntar, a insistir qué había pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué había sucedido esto? Y este hombre, cansado de la situación, en el versículo 27 contesta y dice: ¿por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Versículo 27. Versículos 28 y 29 nos dice que lo insultaron y les presumieron que ellos eran discípulos de Jesús. Pero quiero leer los 3 versículos más sorprendentes de este texto. Se encuentra en los versículos del 30 al 33. Juan, capítulo 9, del 30 al 33. Y dice lo siguiente: ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió Jesús y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido de que a alguien le hayan abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Wow. Esta respuesta de este hombre, de verdad, es la respuesta de un verdadero creyente. Este hombre les da una cachetada a los fariseos, les da una pedrada a los fariseos, porque les está diciendo: no se supone que Dios va con los que son piadosos, con los que son perfectos. Entonces, ¿por qué no tienen una relación con ustedes? ¿Por qué ustedes no lo escuchan? Y se supone que a pecadores como a mí Dios no los escucha. ¿Por qué Jesús se acercó a mí? Y este hombre les tira una indirecta y les está diciendo: ustedes no son creyentes. A ustedes les encanta juzgar, a ustedes les encanta criticar, pero ustedes no tienen a Dios en su corazón, como yo lo estoy experimentando, porque no ha habido nadie que haya sido sanado de una ceguera de nacimiento. Y ¿saben qué? A mí me sanó. ¿Cómo es posible que este hombre no sea el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que este hombre no sea Dios? Y los fariseos se enojan tanto que lo expulsan. Quiero poner nuestra mirada en este hombre, porque este hombre entendió el llamado de Dios a su vida, entendió el milagro del por qué Jesús hizo lo que hizo. A este ciego, este hombre ciego, se le abrieron los ojos para reconocer que Jesús era la luz de la vida, que era su Salvador. Y estos fariseos, que debían tener los ojos bien abiertos a Jesús, se taparon los ojos y dijeron: yo no quiero la luz. Yo no quiero tener nada que ver con Jesús. Déjame ilustrarlo de la siguiente manera. Es como si estás en el mejor museo del mundo. Yo no sé mucho de arte. No me gusta tanto el arte. No tengo mucho conocimiento de arte. Pero estás en Francia, en Europa, en el Museo del Louvre, y estás viendo a la Mona Lisa de Da Vinci. Y hay algunas personas que cuando ven esta imagen, la ven, se quedan 20 segundos y dicen: está bonita, y se van. Pero luego te vas a topar con personas que cierran sus brazos y la están viendo horas y horas y horas esta imagen. Porque ellos dicen: es que es increíble. Es que esta imagen es increíble. Es la Mona Lisa, pintada de las manos de Da Vinci, es increíble. Y otros dicen: está padre, y se van. Déjenme decirles algo, esto ilustra bastante bien la relación del ciego con Jesús y la relación del fariseo con Jesús. Este hombre, ciego de nacimiento, vio a Jesús y dijo: lo necesito, lo quiero, lo acepto, quiero vivir en él, quiero hacer su voluntad, quiero seguirlo, quiero ser su discípulo. Y los fariseos dijeron: vámonos, este hombre es un charlatán.
Versículo 34, los fariseos al ver a este hombre ciego, su respuesta los expulsa. Lo expulsan. Los fariseos, querida iglesia, es la representación de una vida en ceguera espiritual. Puedes creerte muy santo, puedes hacer muchas obras, puedes hacer mucho bien, pero puedes rechazar a Jesús. Y puedes ser una persona que trate como estos fariseos trataron al ciego de nacimiento, criticándolo, juzgándolo y humillándolo. Tú y yo, querida iglesia, somos capaces de rechazar la luz de Jesús como los fariseos. Ya habían visto a Jesús, ya habían visto las obras de Jesús, pero aún así rechazaban esta oportunidad de encuentro con Él, un genuino encuentro con Él. Estos fariseos tenían una luz, entre paréntesis, que eran sus obras de autojusticia. Leían mucho las Escrituras, iban mucho al templo y ellos creían que esa era su luz. Y Jesús les viene a decir que están ciegos. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿qué cosas buscamos hacer la luz de nuestra vida, pero la rechazamos como la verdadera luz? ¿Dinero? ¿Salud? ¿Reputación? ¿Aprobación? ¿Bienes materiales? Lo que significa la luz de Jesús, querida iglesia, es vivir una vida confiando en quién es Él, en su poder y tener una esperanza de quién es Él. Este hombre, ciego de nacimiento, vio a Jesús, vio que lo sanó y dijo, yo no me puedo regresar a esta oscuridad. Yo no puedo vivir mi vida igual. Tiene que haber un cambio y siguen a Jesús. Pero los fariseos, ciegos, no queremos saber nada. La oscuridad, es un rechazo a encontrarnos con Jesús, a vivir para Jesús. Punto número 3. La cura para la ceguera. Jesús se encuentra otra vez con el hombre de nacimiento, se entera de que había sido expulsado. Jesús se entera de la respuesta de los fariseos, de cómo estos fariseos humillaron al ciego, ya sanado, que trajeron a sus padres, que lo expulsan. Y Jesús le dice a este hombre en los versículos 36 y 38 lo siguiente. ¿Quién es? Le dice Jesús en lo siguiente. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Versículo 36. ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Jesús le contesta, pues ya lo has visto. Este ciego contesta, creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Como mencioné hace un momento, Jesús en Juan capítulo 9 nos quiere mostrar a través de una ceguera física, una ceguera espiritual. Y la cura para esta ceguera espiritual es a través de Él ser la luz. Este hombre siguió a Jesús, respondió al llamado de Jesús y fue curado de su ceguera física, pero también fue curado de su ceguera espiritual. Jesús por eso dice en el versículo 39, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. En otras palabras, Jesús vino a otorgarle salvación a este hombre que había nacido ciego de nacimiento. Sí, curó su ceguera física, pero la más grande curación de Jesús, sanidad de Jesús, fue que Jesús lo salvó. Jesús dijo, ya no eres ni un ciego físico, tampoco eres un ciego espiritual. Por eso Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él cree y lo adora. Eso es lo más importante. Jesús sanó a un hombre ciego y lo salvó. Pero por lo tanto, Jesús también nos hace ver que los que ven se quedan ciegos. A lo largo, iglesia, de toda la Biblia, encontramos que la ceguera es una ilustración para representar la incapacidad del hombre de comprender la verdad. Hace un momento les mencioné el mito de la caverna. Este hombre que estaba encadenado experimentó la luz, volvió a la oscuridad y dijo, estoy mejor en la oscuridad. Bueno, nosotros también hacemos constantemente eso. Precisamente en Isaías capítulo 43 versículo 8 dicen, saquen al pueblo ciego, aunque tienen ojos, al pueblo sordo, aunque tienen oídos. La ceguera, iglesia, siempre representa el estado de nuestro corazón de tener la necesidad de Jesús. Representa lo malo.
representa rechazar a Jesús, representa no querer tener una relación con Jesús. Iglesia, así como la única cura que va a existir para el COVID-19 es una vacuna, es un tratamiento médico bien definido, solamente en Jesús es quien podemos encontrar la luz y la cura para esta ceguera. Solamente en Jesús podemos encontrar salvación. Esta cura para dejar de estar ciegos. Los fariseos creían que eran iluminados por su condición moral, por su alto cumplimiento de la ley, porque hacían muchas obras, porque se la vivían todo el día en el templo. Pero Jesús le dijo, miren, están ciegos porque me rechazan a mí. Jesús es la única cura para una ceguera de esta clase que tal vez tú y yo hemos experimentado. Ver el poder de Jesús, ver los milagros de Jesús y no aceptarlo a Él. Jesús dice lo siguiente en el versículo 5, Juan 9:5. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. En otras palabras, yo soy el Salvador. Yo soy la cura para la ceguera. Yo soy la cura para que tú puedas vivir una relación conmigo, para que me puedas aceptar, para que puedas ser salvado, para que haya un cambio en tu vida, para que ya no seas como este ciego de nacimiento que no veía, que estaba abandonado, que estaba solo, que era un mendigo, para que ahora puedas pasar a tener una conversación y una relación con el Hijo de Dios. Por lo tanto, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? ¿El ciego que reconoció a Jesús como un Salvador? ¿O los fariseos que veían el poder y la autoridad de Jesús y la gloria de Jesús y aún lo rechazaban? ¿Cómo Jesús nos muestra la manera de aceptarlo o rechazarlo? Bueno, dos maneras. Obedecer como este ciego que fue al estanque de Siloé, se lavó, tuvo un encuentro con los fariseos y reafirmó su fe en Jesús, reafirmó que Él era el Hijo de Dios, reafirmó que tenía el poder y dijo, quiero seguirlo a Él. O tener un encuentro con la luz y rechazarla de una manera orgullosa, soberbia, creyendo que no necesitas a nadie quien te ayude en tu vida, reconociendo que no hay nadie que te pueda salvar más que tú mismo, tu poder, tus autoridades, tus ídolos, tus capacidades. ¿Quién eres tú, iglesia? ¿Este hombre que había nacido ciego de nacimiento o los fariseos? ¿Cuáles de estas opciones vas a querer vivir? ¿La luz o la oscuridad? Juan 9, iglesia, es un llamado para nosotros en que estábamos ciegos, estábamos perdidos, estábamos abandonados y Jesús nos encontró. Jesús decidió venir por nosotros. Jesús es la luz que necesitamos para poder vivir. La pregunta es, ¿la aceptas? Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque en Juan 9 tú nos enseñas que tú eres la luz del mundo y el que te sigue, Señor, el que te acepta, no andará en tinieblas. Rogamos, Señor, para que tú te conviertas en la luz de nuestra vida, nuestra prioridad, nuestro Dios. Quites a los dioses ajenos de nuestro corazón y tú te conviertas en la luz viviente de nuestra vida. Te pedimos que tu palabra, Señor, se quede en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.